Hola, buenos días aquí y buenas noches para Barb, que está por el otro lado del charco. Este, siempre saludándote con mucho gusto y muy emocionada de volver a grabar otro programa. Otro programita más a distancia, pero que nos está teniendo como muy bonitos resultados para mucha gente que nos está siguiendo y que nos está compartiendo, este, pues, cómo se han sentido con respecto a la información que estamos compartiendo, ¿no? Sí, yo creo que es muy satisfactorio y lo habíamos hablado desde el primer programa. Yo te dije, no importa si llega a uno, a 10, a 1000, 10,000, lo importante es que llegue un mensajito y que le sirva a alguien, ¿no? Ya con eso nosotros vamos a estar muy bien porque al final es una plática entre tú y yo siempre de alguna manera nos estamos reactivando, ¿no? Entonces es lo único que queremos, que la gente sienta como suya nuestras pláticas y que de alguna manera también se sientan identificadas y podamos ayudar en algo, ¿no? Con lo que compartimos. Absolutamente, y además es muy bonito cuando la gente te empieza como a mensajear y a decirte muchas gracias, lo que dijeron ayer nos ayudó muchísimo, los hemos estado siguiendo, gente que ya te escribe y te pone, ¿y cuándo sigue el otro? ¿No? Sí, 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 es muy padre, ¿no? Y es bien bonito y es inesperado. O a lo mejor sí lo esperas, pero ya cuando pasan las cosas va más allá de la realidad a veces, ¿no? Y no es que, ay, uy, qué famosas, no. Pero finalmente se siente bonito que la gente te aprecie, ¿no? Se siente bonito porque finalmente es como cuando eliges hacer lo que nosotras estamos haciendo, Ujú. es muy bonito ver que sí está teniendo una resonancia y que sí está teniendo una respuesta, porque finalmente que tenga una respuesta trasciende al ego y que tenga una respuesta quiere decir que vas por el buen camino, que vas por el camino correcto y que lo que estás haciendo sí está en completa armonía con tu pasión y con tu llamado, ¿no? Y que también de alguna manera existía esa necesidad en otras personas de sentirse parte de ella. A veces no tienes ni el tiempo o el lugar o no la circunstancia para poder ir no sé, a grupos de mujeres, círculos de mujeres, pláticas, reuniones. Y yo creo que esta es una buena manera como de alguna manera desahogar esas situaciones que uno tiene atoradas, ¿no? Claro, y a veces es bien bonito como escuchar algo que te va a ayudar en el transcurso del día o a veces siempre hay un pedacito de información, por pequeño que sea, que es el que te hace clic y es el que te puede servir como una herramienta, ¿no? En los retos del día o de la vida entera, ¿no? Sí, claro. Y precisamente ese es el tema de hoy, ¿no? Estamos queriendo enfocarnos esta mañana en los caminos que tomamos cuando andamos en desequilibrio. En algún programa anterior hablamos de equilibrio, alineación, balance, rituales, pero hoy vamos a hablar un poquito cuando estamos del otro lado, ¿no? Absolutamente. Y eso es bien importante porque creo que por cuestiones de educación, por cuestiones de cultura, por cuestiones de religión, por cuestiones de son tantas cosas, nos han enseñado siempre a observar, seguir, validar y aceptar todo lo que es positivo, ¿no? Siempre la luz, siempre lo bueno, siempre de buenas, siempre en el buen camino, etcétera, etcétera. Y eso es un poco como muy padre porque efectivamente, o sea, vamos encaminados hacia allá, pero ¿qué pasa cuando no nos sentimos tan bien? ¿Qué pasa cuando no estamos teniendo un gran día? ¿Qué pasa cuando nos sentimos tristes o nos sentimos más apachurrados o nos sentimos enojados? Y muchas veces, como estamos acostumbrados a validar las emociones positivas, pues hasta nos da un poco como entre coraje, miedo, vergüenza, pena y demás el sentirnos mal, ¿no? Claro, y aparte, o sea, debemos de entender que es parte de ser, es parte pues, de la vida, ¿no? O sea, no podemos vivir la vida color de rosa porque no es cierto, o sea, y aparte necesitas estos momentos como momentos de aprendizaje, como lección de vida, como momentos para cambio, o sea, obviamente tiene que haber un granito negro en el arroz para poder hacer cambios, si no, imagínate qué aburrida sería la vida de todos, ¿no? Qué aburrida sería la vida de todos y además no sería tan sencillo entender las señales o entender los caminos que tomar, ¿no? El contraste es lo que nos hace que a veces sepamos de inmediato la diferencia entre lo que sí queremos y lo que no queremos. Entonces ahí es donde las emociones juegan un papel fundamental. Ya no nada más es, mucha gente toma como los momentos de reto o los momentos tristes como la sal y la pimienta de la vida,
sí, pero no es eso solamente. En No, realidad esos retos son los que te dicen sí, no, por aquí, por allá. sí, y bueno, es cierto lo que dices y a veces sí nos da el clic inmediato de poder entender que algo no anda bien, obviamente, pero en algunas ocasiones también no sabemos ni qué está pasando, ¿no? Y, y yo lo he escuchado a muchas mujeres y sobre todo, tú sabes que también nosotras como somos muy hormonales, hay veces que no sabemos ni en qué estado andamos, que es muy chistoso, pero es verdad. Y, y hay otros en los que, como tú dices, ¿no? Las emociones están como a flor de piel y puedes entender qué está sucediendo, pero no haces el cambio de momento, ¿no? Puedes entender, sabes que algo no está bien, pero no sabes cuál es el cambio que realmente necesitas hacer, ¿no? O como para dónde irte, o no es tan fácil decidir hacerlo. Claro, porque venimos de una tradición o de una educación en donde nos enseñaron que las emociones no estaban bien. Y en Exacto. realidad nos desconectamos de esa parte de nosotros que naturalmente son las indicadoras de. Entonces, cuando nosotros no sabemos cuáles son las emociones que existen, que tenemos, que sentimos y con las que nos estamos enfrentando todos los días, a todas horas, cuando existe esa desconexión, entonces no podemos entender qué es lo que está pasando ni con nosotros mismos ni a nuestro alrededor. Y vamos por la vida tratando de entender a las demás personas sin siquiera podernos entender a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo carambas puedes pedir que los demás, número uno, te entiendan si tú no te entiendes? Y número dos, ¿cómo puedes querer entender a alguien más si tú misma no te estás entendiendo? Exactamente. Y yo creo que aquí podemos entrar en este momento en el tema de qué es lo que hacemos, cuáles son esos caminos que nosotras tomamos para poder entrar en equilibrio nuevamente cuando algo nos sacude, ¿no? Exactamente, eso es muy importante, pero antes que nada, para saber cómo volver a entrar en equilibrio cuando algo nos sacude, lo primero es aprender a distinguir cuáles son las emociones que estamos sintiendo, porque esto es básico, es el número uno, es el paso número uno, es lo que tendríamos que aprender al mismo tiempo que a hablar y que a comer, ¿no? ¿Cuáles son las, qué sientes? Y ponle nombre, y ponle apellido, ¿no? Y que sea real y que sea honesto y que sea en completa resonancia con lo que tú realmente estás sintiendo, es decir, asertivo, congruente, ¿no? Y para eso tenemos que saber cuáles son las emociones que existen y cómo se sienten y dónde se sienten y para qué se sienten, ¿no? Claro, claro. Y al tú decir ponle nombre y apellido, yo creo que se vale decir, estoy enojada porque mi amiga no respondió de la manera en que yo esperaba y me hace sentir de esta manera, ¿no? Absolutamente, o siempre nos ha pasado a todos. Y además está bien, porque es como la respuesta universal. Vamos por la vida y, ay, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ay, súper bien, gracias. Ay, qué bueno. Órale, pues que estés muy bien. Órale, bye. Y está muy bien cuando es como una situación o una experiencia social, ¿no? Eso está muy bien porque, bueno, tampoco vas a ir por la vida platicándole tu vida a todo el mundo, pero, o tus emociones, o tus experiencias, pero cuando ya estás en una plática con alguien en donde la intimidad es posible, y estoy hablando de relaciones íntimas, evidentemente no tienen otra connotación más que la confianza, la honestidad y la apertura, la vulnerabilidad. Estamos hablando de que estamos tan cerrados a reconocer nuestras emociones que se nos ha olvidado aprender a decir realmente cómo nos sentimos. ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí, nada más, Pues aquí, hay más o menos. viviendo. Más o menos, ¿qué? Pues no sé, como que, ay, no sé, raro. Uf. Y entonces es como darle la vuelta y la vuelta y la vuelta porque realmente no sabemos cómo nos sentimos. Estamos tan desconectados del enojo, del miedo, de la tristeza, de la frustración, que no sabemos la diferencia entre una y otra. Y mucho menos sabemos de dónde viene o por qué viene de dónde viene. Así es, Elena, es súper importante, Teo, como reconocerlos. Para mí, obviamente, mi palabra de últimamente es decir, hay que ser honestos con nosotros mismos, porque al final, si no, nada más estás jugando, nada más te estás haciendo guaje, y pues no está bien. Hay que ser honestos, se vale enojarse, se vale estar triste, se vale decir cómo estás y cómo te sientes, pero precisamente por cultura,
Desgraciadamente nos enseñaron a callarnos, a guardárnoslas, a tragarnos todo, todo, todo. Y pues obviamente por eso hay consecuencia de otras cosas que quizá eso lo hablemos después, pero nos frustra al final, ¿no? Nos frustra, nos hace padecer, nos hace vivir la vida de una manera deshonesta. Absolutamente. Y eso es un reflejo de nuestra realidad y de nuestra vida actual, ¿no? Que es, Mm. las emociones van a buscar una salida. Creas en ellas o no creas en ellas, las emociones van a salir, ¿no? Al final, ya tu estilo de vida o tu filosofía ya dirá cómo, ¿no? Cómo das escape a esas emociones. Sin embargo, que no las reconozcas no quiere decir que no existan, número uno. Número dos, vivimos en una sociedad que desde hace mucho tiempo reconoce como fortaleza la supresión de las emociones, Ujú. cualquiera que sea. Entonces, alguien que se calla las lágrimas es como, wow, ay, no, sí, no, tiene un control sobre sí mismo maravilloso, y qué mujer tan fuerte, o qué hombre tan fuerte, no lloró aunque le dolió muchísimo, ¿no? Ujú. O la victimización es aplaudida, ¿no? Porque También. se parece muchísimo al mártir y es como, uy, no, pobrecita, sufrió tanto y pues qué padre, ¿no? Y no es así, no es así, porque al final eso de lo que habla es de una desconexión total de nosotros con nosotros mismos y a veces las consecuencias están a nuestro alrededor completamente visibles en una vida de tensión, en una vida de mucho sufrimiento, en una vida de mucha frustración y que al final la gente te lo aplaude como si eso fuera algo a lo que hay que tratar de acceder. Y la verdad es que no va por ahí, la verdad es que las emociones nos están hablando y hay que saber qué nos están diciendo. Así es, Minera. Entonces, yo creo que podemos seguir hablando. Yo creo que va a haber un programa de continuará para poder hablar de los caminos, para poder encontrar el equilibrio nuevamente. ¿Te parece? Absolutamente, absolutamente. Lo único que lo que queríamos introducir el tema de hoy es que hagamos un autoexamen y que hagamos un ejercicio de conciencia de aquí en adelante sobre nuestras emociones y qué es lo que estamos sintiendo, ¿no? Yo siempre cuando tengo a mis clientes de coaching y cuando tengo a mis clientes de talleres y demás, siempre les recomiendo que por las noches lleven un diario de emociones, en donde 5 minutos antes de dormir, en lugar de estar revisando las redes sociales, en lugar de estar viendo Twitter, Facebook, YouTube, la televisión o lo que sea, en lugar de darle ese tiempo a la tecnología, le des ese tiempo a ti contigo. Escribe cómo te sentiste durante el día, pero pon el nombre de las emociones, no es me sentí bien, me sentí mal, me sentí más o menos. Esas no son emociones. Emociones son enojo, emociones son alegría, tristeza, frustración, bienestar, miedo, paz. Todas esas son emociones. ¿Cómo te sentiste durante el día? Y a partir de ahí podemos empezar a ver de dónde viene, de dónde salió esa emoción, por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo. Y esa es una muy buena forma de comenzar a ponernos en contacto con lo que estamos sintiendo y después, en el siguiente programa, vamos a explicar qué hacer con eso. Exactamente. Pues bueno, entonces como tarea, como tú lo has dicho, escribir cómo te has sentido, escribir también quizá de alguna manera las preocupaciones, como yo lo decía el otro día, ¿no? Las preocupaciones, las situaciones que nos están como haciendo sentir retortijones de barriga, porque en base a eso también vas a saber cómo te sientes, ¿no? Cómo te hace sentir cada situación. Entonces, cada quien también escribimos un poquito de eso, probablemente para el otro programa, entonces, como tú dices, podamos decir y guiar de qué manera nosotras lo confrontamos y de qué manera nos sirve hacer estas cosas. Absolutamente, eso que dijiste es súper importante. Si en el momento en el que estamos escribiendo nuestras emociones nos cuesta trabajo distinguir, también podemos hacer un ejercicio. ¿Dónde localizas tus emociones físicamente, no? Yo les voy a Ujú. hacer una pregunta. Cuando sentimos miedo, ¿en dónde sientes tú el miedo? ¿No? Fíjate, ajá, eso es comunicación no verbal, lo sentiste en la panza. Hay gente que lo siente en otros lugares. Cuando sientes enojo, ¿dónde lo Con sientes? el pecho, ¿no? Exactamente. Yo la Miedo. tristeza la siento en la garganta. A mí, en una forma muy particular, mi tristeza siempre es aquí. El miedo es en el estómago. Ajá. Qué chistoso. A mí mi tristeza es en la garganta, mi miedo es en el pecho y mi enojo es en el estómago, totalmente. A mí el enojo se me va como a los cachetes. Sí, y Como también la tristeza a veces mucho de acá también. Si ya es muy grave la cosa, pues se me rompe el alma, ¿no?
Claro, y eso es más fácil para localizar, porque entonces cuando te sientes extraño, lo localizas físicamente. Dices, ay, ¿dónde lo estoy sintiendo? Ay, lo estoy sintiendo en el estómago. En mi caso es miedo. Cuando siento algo aquí es miedo. Entonces ya sé a qué le tengo miedo, ¿no? Y Ujú. entramos ya en el discurso de lo que vendría siendo el próximo programa. Claro, y también hay emociones, por ejemplo, como tú dices, miedo, enojo en el estómago, pero también puede haber mucha alegría, mucha exaltación, mucha cosa buena y lo sientes aquí, ¿no? Y acá. Y si te das cuenta, siempre que hablamos de emociones positivas, siempre hablamos de expansión y sientes alegría y sientes paz y sientes bienestar y es expansivo. Y siempre que Exacto. hablamos de emociones que no son tan padres o que no nos hacen sentir tan bien, siempre De hablamos que, de contracción, de cierre, ¿no? De nos apretamos, nos cerramos. Entonces, exactamente. eso también es muy importante. Y cuando logramos acceder a eso, un mundo de posibilidades se nos presenta y tenemos la oportunidad de regresar a la alineación de manera inmediata. Exacto. Pues esperemos que les haya servido un poquito esta plática de amigas, esta manera en la que nosotras siempre conversamos y nos ayudamos y apoyamos para alinearnos y esperemos que puedan tomar un poquito de esto, compartirlo y bueno, nos vemos la próxima ocasión para poder seguir comentando acerca de esto. Nos vemos en la próxima, en el próximo espacio de Rinconcito del Bienestar con la segunda parte que es mis emociones son mi Google Maps. Sí, y bueno, nena, yo te dejo por ahorita, te quiero mucho y nos estamos viendo el próximo programa. Te quiero mucho y para las personas que nos están viendo y que están viendo estas cápsulas, estén pendientes. Blanca está teniendo talleres constantemente. Yo también estoy lanzando talleres presenciales, en línea, el coaching de Blanca. Estén pendientes. Si de repente sienten que pueden beneficiarse del apoyo de alguien más, no duden en pedir ayuda. Esa parte es fundamental para nuestro crecimiento. Exactamente. Yay. Yay. Gracias, nena. Besos, besos a todos. Besos a todos. Buenas noches. Voy a cenar. Ok, bye. Que tu día te vaya increíble, que esté empezando. Gracias. ¿Cuál? Tu noche. Descansa. Está bien. Muchas gracias. Besos a Besos. todos. Bye bye.